permiso para grabar nuestra última clase de modelaje financiero de proyectos. Por favor, ¿alguien nos puede aprobar la grabación? De a uno, ¿no? ¿Alguien puede aprobar la grabación? Andrés Camilo, porfa. Sí, Yo, profe, ya. pero creo que tenemos que aceptarla todos los que estamos en la reunión para que comience. ¿Cómo? Que yo ya la acepté, pero si mal no estoy, la tenemos que aceptar todos los que estamos en la reunión para que comience a grabar. ¿Me hacen el favor? Juan Camilo, Juan Alejandro, Gabriel, López, ya. Sí, ya la acepté. Si la aprueban, por favor. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a introducirnos a unos temarios que nos quedaron pendientes de nuestro curso y que por esa razón nos estamos encontrando hoy. Entonces, vamos en primer lugar a hablar de herramientas para identificar los problemas con los cuales luego se formulan los proyectos. ¿De acuerdo? Esta es una presentación que hemos elaborado en otros momentos con nuestros monitores de clase. Entonces, momento que me tocan dos pantallas porque tengo público presencial. Listo. Bien, entonces, ya dando inicio, también acá con los estudiantes presentes, ¿quién nos puede decir qué piensa de la primera diapositiva de la identificación de problemas? ¿Qué piensan? Hola. ¿Cómo? Súper tú. ¿Y tú, Gabriel? ¿Y tú, Josecito? ¿Qué piensa de esto, Juan Alejandro? ¿No? ¿Nada? ¿Danielita? Un momentico, profe, que acaba de llegar Daniel. A ver. Hola, profe, acá estoy. ¿Qué piensas Más de tipo, esta primera imagen? pues, o sea, como, pues lo que dice, mucha gente puede, o sea, prefiere que vivir con un problema que no puede resolver en vez de aceptar una situación que no pueden entender. De pronto, o sea, entiendo que a veces es como más fácil para las personas como no entender las soluciones, sino conformarse con tener el problema. Sí, qué filosófica. Sí, y de hecho hay muchísimos proyectos. Ya vamos a hablar de unos proyectos como digamos, en unos niveles que no solamente son con efecto económico. Nos hemos enfocado hasta este momento del curso para hablar de temas económicos, ¿de acuerdo? Hasta ahora nos hemos enfocado en temas económicos, pero vamos a hablar de otra naturaleza de los proyectos, ¿bien? Entonces, vamos a hablar de herramientas para plantear o analizar las problemáticas y analizar cómo esas problemáticas pueden ser resueltas. Bien, entonces creo que seguramente ustedes de pronto se han acercado a algunas de ellas, ¿no? ¿Sí? ¿Tú te has acercado también? Ok, a mapas mentales. ¿Y tú, Josecito? Diagrama de espina de pescado, muy bien. Listo. Okay. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, el diagrama de espina de pescado eh, fue creado por Kaoru Ichikawa. De hecho, también se le dice el diagrama de Ichikawa. En 1968 también ha tenido otras denominaciones de causa y efecto, el diagrama de Ichikawa. Ese análisis de causa raíz ya lo revisamos bien y ya no tiene ese nombre, y también se llama diagrama de árbol. Y se utiliza para clarificar las causas de una situación objeto de estudio. Y también se usa para clasificar las diversas causas que se piensa que afectan los resultados del trabajo. Bien, este se enfoca
en plantear las causas para analizar los efectos. Entonces, de hecho, lo plantea de esta manera, propone una categoría de las causas y esas categorías todas van tendiendo a un efecto, ¿bien? Entonces, cada categoría pues tiene causas principales y subcausas y a su vez tienen o inducen o derivan en una situación como efecto. Entonces, ¿cómo se realiza? Lo primero es enunciar el problema de forma clara. De hecho, por ahí hay una recomendación y es que si tú puedes describir un problema, si tú puedes describir un problema de forma clara, ya tienes la mitad del problema abordado, porque ya lo comprendiste. Entonces ya puedes entrar a abordar cómo atacarlo o resolverlo, si lo puedes describir bien. También se propone trazar una línea, la línea principal de la espina de pescado, señalando el problema, que sería como la línea negra que vemos en la presentación. Y también propone identificar las categorías, factores contribuyentes o causas principales del problema, pero darle como un estatus a las causas. Toda vez que hay causas que impactan muchísimo, como hay causas que impactan en menor forma. Entonces, darles como una categoría a las causas, como reconocer que hay algunas de ellas que son mucho más, sí, que tienen una jerarquía y un nivel de importancia, y si las resuelves, pues resuelves una gran parte de la problemática que ella causa. Sí, también con el principio de Pareto, el 80-20, sí, señor, muy bien. Entonces, se trata también de, para plantearlos, se propone discutir con el equipo de trabajo las causas que contribuyen en cada categoría. Bien. Ahora, ventajas, digamos, y desventajas. En ventajas estamos en las verdes. Permite presentar de manera clara y ordenada las causas de un problema. Ayuda a mejorar los procesos y los resultados. Y es una herramienta colaborativa que permite un análisis minucioso. Las desventajas: puede presentar ideas muy subjetivas. La simpleza de la herramienta no permite priorizar las causas ni identificar la causa raíz. Y depende mucho de la colaboración, el conocimiento de las conocimiento de las categorías que se establezcan. Entonces, allí en la parte de las desventajas, les quiero contar que la semana pasada yo hice uno de estos diagramas de árbol, que algunos de ustedes me acompañaron a verlo. Y de hecho, uy, llegó Nicolás. Hola, Nicolás, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Y tú? Pues yo fui a la otra clase y no había nadie. ¿Estabas en el otro salón? O sea, nuestro salón está vacío y nos tienen acá. Pero no en nuestro salón. Ok, bien. Entonces les estaba contando que hace una semana abordé bajo esta metodología representar unas causas de un efecto de un problema que tengo en mi trabajo. Y algunos de ustedes me colaboraron revisándola para entender la estructura. Pero, por ejemplo, se me cumplió muy bien la parte roja, ¿cierto, Daniela y Juan Alejandro y tú, Andrés? Que se podían presentar ideas subjetivas. De hecho, la tuvimos que abordar como para, hey, esto que se transmite acá, hay que redactarlo de otra manera o algo así, justamente por eso. Bien, pues, o sea, para que otro lector en espontáneo la pudiera interpretar. Bien. Ahora vamos a la 5W, 2H, que coloquialmente se les ha dicho la 5W. ¿Ya la conocían? Las 5 preguntas, sí. Sí, profe, pues en los de industrial hemos trabajado varias ocasiones. Ok. Santi, ¿tú qué estudias? Sistema, ¿no? ¿Tú has visto estas 5W? Nico, ¿tú qué estudias? Industrial, o sea, tú estas sí las has visto. Bien. Listo, entonces y Andrés Camilo y Carmona, ustedes son de telemáticos, ¿no? Somos sistemas. Sistemas, ok. ¿Y ustedes la van a abordar en otro momento? Tal vez en organizaciones, pero honestamente no me acuerdo. Que yo recuerde, no. No, en organizaciones, yo no creo. ¿En innovación? No, pero en innovación es el qué, quién, cómo y cuándo. No se mete el dónde y el por qué. Ok, Y profe, solo vemos en innovación. ok. La verdad no me acuerdo nada. Pero ¿saben algo? Todos esos conocimientos que en algún momento han sido presentados en clases, no solamente en la clase de modelaje, sino en las otras clases, en algún momento te conectan. Cuando en tu vida profesional tienes que
transmitir información o analizar las problemáticas para poder implementar soluciones. Más ustedes de hecho en ingeniería de sistemas, ustedes tienen que atender algo que se llama el blueprint con el cliente. ¿Ustedes ya están familiarizados con eso? El blueprint. ¿No han trabajado todavía los blueprint? No trabajamos si son metodologías O las metodologías de usuario. metodologías de trabajo. Sí, pero metodologías de trabajo como metodología de usuario, ¿no? ¿No la han abordado? ¿Cómo les parece para ustedes los de sistemas? Que cuando tengan que interactuar con las personas que podemos ser sus clientes y usuarios funcionales de cualquier software, ustedes van a necesitar comprender cómo pensamos los usuarios funcionales del software para ustedes plantear soluciones que resuelvan esas necesidades de agilizar o esas necesidades de generar reportes desde los software existentes. Y eso va a ser muy importante que ustedes puedan entender las metodologías de cómo plantear la problemática que el usuario vive, ¿sí? Ahí hay varios aspectos, ¿bien? Entonces, este fue el 5W2H, fue desarrollado por Sakichi Toyoda e implementado en el sistema de gestión de Toyota Motor Corporation. Permite identificar la causa raíz de un problema y consiste en responder una serie de preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, qué tan a menudo. Basta con preguntarse 5 veces por qué sucede cada causa para llegar a identificar la causa raíz. Oh, 5 veces preguntarse cada causa, por qué sucede cada causa para identificar la causa raíz. Bien. Entonces, ¿cómo se realiza? Entonces, ¿cuál es el problema? Este problema ha ocurrido, ¿por qué? Encontramos el problema en un lugar, hora, circunstancia específica. Esto impacta a personal, clientes, a partir de tales temas, pues los involucrados o correlacionados. La primera vez que se encontró el problema fue, entonces se describen las fechas, orden, circunstancias. Los síntomas del problema son, entonces, y el problema se presenta tantas veces al mes, día o semana y se está volviendo peor, repetitivo, recurrente. ¿Bien? ¿Listo? Esa es una metodología. Esta CADWalk. Esta es una herramienta. Listo, pasamos a otra. Para abstracciones. Se tiene un punto inicial, un punto que se quiere llegar. Entonces, se puede definir. Ok. Es una herramienta desarrollada por Pelder, Chiklan and Scholz. Es una herramienta de análisis sistémico que permite identificar y clasificar en 6 categorías diferentes elementos de sistemas y proyectos. Ah, pero mira, es como una... O sea, es un conjunto de siglas. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Acróstico? Es un acróstico. Acróstico. Clientes, actores, transformación, visión global, dueños del proyecto y entorno. Es un acróstico. Es un acróstico para abordar esa problemática. Sirve como herramienta de planeación y prospectiva, es decir, este no establece un conjunto de objetivos y tareas dentro del sistema de gestión del proyecto, sino que condensa ideas del resultado que se espera del proyecto, de manera que se entiendan los procesos a realizar, que son las transformaciones, y se identifiquen los stakeholders o los entes vinculados al proyecto, como actores vinculados al proyecto y las restricciones del ambiente, los dueños del sistema, clientes, sectores. Bien. Listo. Entonces, las preguntas clave de esta metodología en cuanto a la C de los clientes del sistema de proyecto, quiénes serán los beneficiarios o víctimas del sistema, cuáles son los deseos, requerimientos, necesidades de estos usuarios, los actores, quienes estarán involucrados realizando el proceso de transformación, la transformación, que son los procesos para convertir los inputs en outputs, que es lo que tú decías, Andrés Camilo, entonces.
Andrés Felipe, perdón. Claro, entonces, ¿desde dónde voy y desde dónde entro, los inputs y hacia dónde me dirijo, que son los outputs? Y entonces ahí es donde ocurre la transformación, que es comprender cómo podría lograr hacia dónde me dirijo para la transformación. Y habla de la visión global, que es las W de la sigla, que hace las valiosas transformaciones, que las divide que hace valiosas las transformaciones y las subdivide en tres partes. Entonces está la primera visión, que es una vista global teórica, llena de supuestos, relatando el valor del sistema. Su función es tener un punto de partida desde lo que se espera. Está la W2, que indica la versión del problema definido, causas y ajustes requeridos según el equipo de trabajo. Y está la W3, que muestra la percepción del problema y acciones frente a la realidad del entorno. Bien, y en cuanto a las personas involucradas o a los dueños, que son las personas que pueden decidir si interrumpen la transformación y hacen parte del proyecto, o sea, los directos vinculados al proyecto. Y al final, que es la E del entorno, representa las restricciones para el sistema, las estructuras existentes, las normas, las tecnologías, los recursos, los objetivos y la definición del proyecto. Es decir, esta metodología lo que pretende es plantear a través de la interacción con los clientes, los actores, la transformación digital, la visión global, los dueños del proyecto y el entorno, a través de toda esa vinculación de esas circunstancias, personas, gestiones, a través de todo esto, poder analizar de dónde estoy y hacia dónde me dirijo, como una posibilidad de solución. Bien. Entonces el esquema, entonces así es como está, se hace la transformación y a eso me dirijo, que es el to be, que es a donde quiero llegar. Obviamente trabajando con los actores y con el entorno. Bien, listo. Pues acá les dejo la bibliografía por si luego la quieren completar. Igual también les dejo la diapositiva. Entonces resulta que esa es la forma en la que se puede abordar herramientas para abordar problemáticas, se pueden dar planteamientos, soluciones que puedan ser de común capacidad de pensar de otros actores con los que nos tengamos que vincular, porque todas las personas tenemos diferentes formas de pensar. Entonces, poder transmitir eso de manera adecuada y acertada va a ser un camino avanzado cuando se tiene que a plantear un proyecto. Les quiero presentar a continuación, esta es la parte de una metodología que se adoptó en Colombia, que se llama la MGA. Estas presentaciones están colgadas ya en Into. ¿Listo? Entonces, la MGA se llama la metodología generalmente aceptada. Esta metodología también la conocemos como la metodología del marco lógico. Por favor, prestenle atención a ciertas información vinculada a este caso, de esta metodología, como es la metodología esquema adoptada por Colombia para la solución de problemática, de la formulación de problemas. En los exámenes de ustedes que se llaman Saber Pro, en la unidad de ingeniería aplicada, les hacen preguntas donde esperan los evaluadores del Saber Pro, esperan que ustedes sepan mucho de proyectos y mucho de metodología generalmente aplicada. ¿Bien? O sea, de la lógica, porque pues tú sabes que allí, digamos, no hay suficiente contexto para hacer cálculos, ¿no? Pero pues que sí sepas la lógica de la metodología. Entonces, la metodología de marco lógico o la MGA, que también se conoce como la MML, tiene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por objetivos en la década de 1960 y a principios de los 70, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional comenzó formalmente a utilizar esta metodología en la planificación de sus proyectos. El método fue elaborado buscando evitar 3 problemas frecuentes en proyectos de variado tipo y monto. O sea, ante problemas que ya se les repetían, buscaron cómo resolver o plantearon esta metodología y se trata de la siguiente.
la existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no conducentes al logro de estos. El fracasos en la ejecución por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el adecuado seguimiento y control. Y la inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los resultados efectivos. Entonces, el MML plantea una cadena de valor. La que sustenta o fundamenta toda la metodología. Entonces, la elaboración de la cadena de valor se puede resumir en los siguientes pasos. Primero, identificar el objetivo general. Entonces, ustedes, por ejemplo, su proyecto de grado para la ingeniería de la que se vayan a graduar, tienen que formular un proyecto de grado. Y su proyecto de grado se los van a pedir con metodología de marco lógico. ¿Bien? ¿Listo? Ahora, déjenme decirles, en la medida en que más claros sean los objetivos formulados en su proyecto de grado, mejor va a ser desarrollarlo. Porque justamente los jurados que van a evaluar si te puedes graduar como ingeniero o ingeniera, lo que van a buscar es que el proyecto de grado cumpla los objetivos formulados. Entonces, si uno escribió muy bien los objetivos específicos y el objetivo general, cuando el jurado te evalúe, va a revisar es eso, que cumpliste los objetivos. ¿Bien? Entonces, la identificación del objetivo general es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. El objetivo general se origina al convertir en positivo el árbol de problemas. O sea, el árbol de problemas que vimos allá en la primera de las metodologías, si la vuelvo positiva, ese sería mi objetivo general. O sea, el problema que planteé por allá con otra metodología de análisis de casos, puedo volverlo como el objetivo general. También puedo hacer la identificación de los objetivos específicos, que son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo central y se alcanzarán a través de las alternativas de solución y asimismo corresponden a los resultados específicos del proyecto. Los medios u objetivos específicos surgen de pasar a positivo las causas del problema. O sea, el objetivo general es el problema planteado. Y los específicos es pasar a positiva las causas. ¿Bien? Entonces, planteé la metodología de árbol de problema, donde el problema principal lo convierto en positivo y ese sería mi objetivo general. Y las causas que me derivan en ese problema las vuelvo los objetivos específicos. Bien. Identificación de los productos. Los productos corresponden al bien o servicio que se genera en un proceso productivo que cumple con estándares de calidad definidos y contribuye a la materialización de un objetivo específico del proyecto de inversión. Y la identificación de las actividades es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Entonces, la fuente pues, es la guía de la cadena de valor divulgada por Planeación Nacional. Entonces, la metodología de marco lógico, la cadena de valor que me expresa. El fin expresa la solución de un problema de desarrollo superior al que el proyecto espera contribuir y responde la pregunta ¿para qué se formula el proyecto? Luego está el propósito, que es el efecto que se espera al finalizar el proyecto y es el objetivo general del proyecto y responde a la pregunta ¿por qué? O sea, el propósito del proyecto es ¿por qué voy a resolver ese proyecto? Y los componentes son los resultados específicos del proyecto y corresponden a los objetivos específicos definidos y responden a la pregunta del qué. O sea, el fin es el para qué, el propósito es el qué o el por qué. Y las actividades, tal y como se definen para la cadena de valor, representan las acciones necesarias para la generación de los productos y obtención de los resultados del proyecto y responden a la pregunta del cómo. Ahora, entonces, los indicadores, por su parte, son representaciones cuantitativas, verificables objetivamente, a partir de los cuales se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Entonces, de acuerdo con el nivel de la matriz que se quiera medir y con su contribución a la cadena de valor, se incluyen indicadores de gestión que son actividades, producto, componente, resultado, propósito o impacto, que es el fin. Bien, o sea que está, en primer lugar, el para qué, que es el fin del proyecto. El propósito, que es el por qué, que también es el qué. Las actividades, que son el cómo. Y los indicadores que puedo verificar si lo estoy logrando. Y al final, entonces, me queda
la gestión, que son las actividades, el producto, que son los componentes, el resultado, que es el propósito, y el impacto, que es la finalidad. Bien. MGA, la base conceptual. Listo. Ve, y esa hoja de fórmulas es de qué materia, eso está raro. Esa hoja de fórmulas. Esa que cogiste tú. Esto es una sustentación que tengo que hacer. ¿De qué? ¿De termo? O sea, de forma milagrosa me están prestando atención. Si tienen termo mañana. Multitasking. Toca. Esto está en Sí, señor. Ya las cargué. Entonces, MGA, la base conceptual. De nuevo, por ejemplo, ¿qué fijo les preguntan? Porque nosotros hemos tenido oportunidad de cuando preparamos para Saber Pro, hemos tenido oportunidad de ver las preguntas que algunas veces los estudiantes nos han recortado, perdón, los egresados recuerdan que les preguntaron en el componente de ingeniería aplicada, ¿listo? Entonces, ¿qué les preguntan? Les hacen un juego de palabras para que ustedes puedan distinguir si el por qué es el propósito del proyecto, si el fin es el para qué, si las actividades son el cómo, si los indicadores son medibles y, por ejemplo, si el resultado es el propósito. O sea, les hacen juegos para distinguir. Entonces, tiene mucha lógica, no en vano se llama marco lógico, ¿sí? O sea, no en vano. Entonces, ¿de qué se trata? El para qué es el fin de por qué lo hago. El propósito es por qué lo hago o qué es lo que, para qué, o sea, el qué, el propósito. Las actividades son cómo lo hago. Con las actividades resuelvo el cómo, ¿no? Y luego están los indicadores que por su parte son las representaciones cuantitativas y que puedo verificar. ¿Bien? ¿Listo? Volvió el conferencista del salón del lado. Bien, sigamos. Entonces, la MGA o base conceptual. Entonces, es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversión. Y esta herramienta está conformada por 4 módulos, de los cuales se debe depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado. Por esto es importante que quien la diligencie conozca el problema, conozca la problemática, ¿sí? Es decir, el que está inmerso en el problema podría formularla, pero si está inmerso en el problema y la fórmula tiene sesgo, ¿de acuerdo? Porque yo estoy acá metido en este problema. Entonces, como estoy acá metido en este problema, estoy súper enredado. Pero sí sería súper adecuado que el formulador, que puede ser un observador espontáneo, entienda la problemática de la que se va a formular. Entonces, sea conocedor de los conceptos básicos de la teoría de proyectos y de su aplicación durante cada una de las etapas por las que debe pasar el proyecto, que es preinversión, inversión, operación, evaluación y expos o cierre del proyecto. Entonces, la metodología generalmente aplicada se encuentra dividida en 4 grandes bloques de información para su diligenciamiento. Entonces, hay un módulo 1, que es la identificación del problema y la necesidad. Hay un módulo 2, que es la preparación de la alternativa de la solución. Hay un módulo 3, que es la evaluación de las alternativas. Y hay un módulo 4, que es la toma de la decisión y la programación del proyecto. Guau, no lo está compartiendo. Chicos, hay 4 módulos. A ustedes les está dando pero en la sala virtual está dando otra diapositiva. Ve, a los que están en virtual, entonces tenemos 4 módulos: la identificación del problema, la preparación de la alternativa de la solución, la evaluación de la alternativa y la toma de la decisión y la programación del proyecto. ¿Bien? Entonces, el módulo 1, que me identifica el problema y la necesidad, se usa como, lo utilizo con el árbol de problemas o también que lo conozco como el árbol de soluciones. Entonces, por ejemplo, el planteamiento del árbol de problemas, donde tengo un problema central, y tengo causas que me derivan la existencia del problema. Entonces tengo causas directas e indirectas y a su vez tengo efectos directos e indirectos. ¿Bien? Hay otras formas de hacer la presentación del
del árbol de problemas. Hay algunos que son un poco más dibujaditos, ponen el árbol, ¿sí? O sea, hay formas de transmitir dicha presentación un poco más adecuada para cierto público. Bien. Y entonces, cuando ya lo vuelvo objetivos o soluciones, recordemos que se trata de convertir en positivo el problema. Entonces, el problema central se me vuelve el objetivo principal. Y las causas que me originan el problema se me vuelven los objetivos específicos de solución y de gestión. Entonces hay fines directos y hay fines indirectos. O sea, la finalidad de por qué hago el proyecto para resolver el problema central que se justifica en estas causas que se volverían luego objetivos específicos. Bien, entonces el árbol de objetivos está estructurado con el objetivo central, que son los medios, y los objetivos específicos, que son, perdón, los objetivos medios, que son los objetivos específicos, y los fines, que son las metas. Bien. También está entonces el módulo 2, cómo plantear el problema. ¿Listo? Entonces hay antecedentes, está la necesidad identificada, la situación actual y la delimitación del problema. ¿Esto a qué corresponde? Al módulo 2, que es cómo evalúa la solución. Porque en el módulo 1 me planteé el problema y narré todo el problema. ¿Bien? En el módulo 2, ¿qué? Preparo las alternativas de solución. Entonces, cuando preparo las alternativas de solución, planteo antecedentes, planteo la necesidad identificada, planteo la situación actual y la delimitación del problema. En los antecedentes, ¿qué se recomienda? Hablar de temas físicos y geográficos, localizados, normatividades, aspectos socioeconómicos y la comunidad. En la segunda, que es la necesidad identificada, vamos a hablar de el aspecto físico, físicamente relacionado con el entorno, de aspectos sociales y económicos, cómo esa necesidad tiene esos efectos. Y al final, que está la situación actual, vamos a hablar de las consecuencias, de las obras vigentes, de las normas vigentes, de los estudios de mercado. Y está la delimitación del problema, que son los actores, las acciones y los correctivos. El módulo 3, que es la evaluación de las alternativas, se habla de hacer una evaluación. Obviamente hay una evaluación financiera y económica, pero se evalúa que el impacto de la evaluación financiera y económica de cada alternativa que me resolvería el problema. Por ejemplo, si un problema es cómo desplazarme para llegar a la universidad, pues se podría resolver con varias alternativas. Bicicleta, ¿sí? Moto, auto, transporte público. Son las alternativas. Entonces se le hace la evaluación económica y de impacto a cada una de las alternativas que resuelve el problema. Y a cada una de esas alternativas se le genera como una calificación de atributos. Todas las alternativas de solución van a resolver el problema. Lo que pasa es que seguramente una de ellas me lo resuelve de mejor manera, con una optimización de la inversión. ¿Bien? Entonces algunos podrían decir, no, es que me gustaría más tener una moto porque me da, no sé, más libertad y el tema del tráfico es menos complicado que un vehículo. Pero habría otros usuarios que podrían evaluar las alternativas diciendo, yo preferiría la bicicleta porque así hago deporte y me va a mantener saludable. Y estarían otros usuarios que dirían, no, yo siempre quiero carro porque, no sé, en esta ciudad llueve mucho y yo podría con moto y bicicleta, ¿sí? Entonces empiezan como a evaluarse las alternativas, pero todo con una calificación de los atributos de cómo la alternativa me resuelve el problema y se le hace una calificación a esa alternativa. Y el módulo 4, que es la toma de la decisión y la planeación, la toma de la decisión y la programación del proyecto, hablaríamos entonces de que en ese capítulo el formulador debe tener determinado en su proyecto las fuentes de financiación, es decir, si puede cubrir la alternativa, y dependerá si los recursos son propios o financiados, presentando el proyecto a otras entidades. Por ejemplo, si los proyectos ya son proyectos públicos, si va a pedir recursos de las regalías, recursos nacionales, si los va a pedir al gobierno o a los ministerios. Y ya empieza en la toma de la decisión y programación del proyecto, ya empieza a hablarse de los objetivos del proyecto y el producto que ese proyecto entregaría para medir si fue realmente acertado.
los indicadores de gestión orientados al cumplimiento del proyecto y los indicadores del producto. Entonces se aplica pues lo que estamos hablando, el marco lógico, los indicadores y las metas. Bien, hemos acabado. Entonces, volviendo un poco al tema de la metodología. Entonces, la MGA tiene 4 secciones bien reconocidas o 4 módulos. El primero es identifico el problema. ¿Cómo identifico el problema? Recomiendan identificarlo con árbol de problemas. Bien. Al identificarlo con árbol de problemas, lo que llamé el problema principal y las causas las vuelvo positivas y el problema principal lo vuelvo el objetivo principal y las causas las vuelvo los objetivos principales si las paso a positivo. Bien. Luego preparo cada alternativa de solución, es decir, cuando ya he identificado el problema y las causas, identifico cómo resolver Profe, el problema. Dímelo. perdón, ¿podría devolver la diapositiva anterior, por favor? ¿A esta? No, cuando hablas de que si vuelvo a las causas positivas, que no entendí bien. Ah, ya. Acá. El asunto es que cuando hacemos metodología del árbol de problema, que sería donde hablamos de un problema, por ejemplo, acá el problema en esta diapositiva son las malas condiciones habituales en una ciudad que se llama Las Margaritas. Entonces habla que las causas son alta densidad poblacional y dificultad de acceso a los servicios básicos. Eso tiene unos efectos, problemas de convivencia en la comunidad, proliferación de asentamientos irregulares, el aumento de la promiscuidad. Y se devuelve a que hay unas causas principales y hay unas causas indirectas o causas hija, y a su vez tienen otras causas. Bien. Entonces, ¿de qué se trata para formular la metodología y resolver la problemática? Se trata de que este problema lo vuelvo, el problema central lo vuelvo el objetivo general. Y las causas las vuelvo positivas y lo vuelvo, perdón, el problema central lo formulo en positivo y lo vuelvo el objetivo general. Y las causas las formulo en positivo y las vuelvo los objetivos específicos del proyecto. Entonces, acá está la solución. Cuando se hablábamos que el problema era las malas condiciones habitacionales. Entonces, el objetivo del proyecto sería mejorar las condiciones habitacionales, es decir, tomar el problema central y narrarlo en positivo. Y cuando hablamos que ese problema se ocurre por una alta densidad poblacional o por dificultades de acceso a los servicios públicos, que serían las situaciones que me generan el problema, voy y las vuelvo objetivos específicos. Entonces, un objetivo específico para mejorar las condiciones habitacionales es disminuir la densidad poblacional y mejorar el acceso a servicios públicos. Y esos son objetivos específicos, medibles. Si yo quiero, por ejemplo, hablar de mejorar el acceso a los servicios públicos, pues podría tener un indicador. Mira, al inicio teníamos, no sé, 10 casas conectadas con servicios públicos, pasó el proyecto duró 2 años y acabamos con 30 casas conectadas. Hay un indicador de calidad que demuestra que sí se cumplió ese producto, de ese objetivo específico. Ahora, disminuir la densidad poblacional por vivienda. Entonces, cuando la formulaban, el problema era problemas de adquisición de vivienda o oferta de vivienda insuficiente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Mejorar la oferta de vivienda, aumentar la adquisición de viviendas. O sea, es poner en positivo lo que allá me generaba el efecto del problema. ¿Bien? ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias, ya entendí. Bien, Juan, con gusto. Entonces, volviendo un poco a la secuencia de la MGA, entonces, primero que hago, formulo el problema. Déjame que tengo 2 pantallas. Entonces, primero que hago, identifico el problema y la necesidad. Luego me voy al módulo 2, que preparo la alternativa de solución. O sea, una vez identificado el problema, planteo cómo resolver el problema e identifico esas alternativas con las que resuelvo el problema. Y después de que resuelvo ese problema, evalúo las alternativas. ¿Cómo? Si sé que todas las alternativas me van a resolver la problemática, esas alternativas les hago unas mediciones económicas y ver si puedo cumplirlas y si alguna de ellas las puedo calificar que me resuelve mejor el problema. ¿Bien? Y al final
tomo la decisión y empiezo a decir, me quedo con la alternativa, no sé, segunda alternativa o tercera alternativa, y paso a qué? A ejecutar, perdón, a programar el proyecto y a decir cómo voy a resolver cómo voy a resolver el problema con esta alternativa. ¿Bien? Entonces, cada alternativa hay que modelarla con este curso. Sí, señor. Y se compara, o sea, la TCO sería la alternativa con el mejor. No, la TCO siempre hace la misma TCO del inversionista, que es el WAT, ¿vale? Pero sí se le hace un modelo financiero. Por ejemplo, esta alternativa tiene sus propias cuentas, sus propios números, ¿sí? Y otra alternativa tiene otros números, y otra alternativa otros números. Y a todos estos revisas desde la perspectiva de qué tan rentable es o qué tan sostenible es. Pero desde esta de aquí, por ejemplo, que es una problemática social, que TCO se compara. Los gobernantes tienen una TCO del país y de los territorios, con la que acá en Colombia hay un órgano instructor o rector o que dirige todos los temas de proyectos que se llama Planeación Nacional, DNP, Departamento Nacional de Planeación. El DNP en sus procesos hace, hay digamos, un WAD o una TCO divulgada con la cual los gobernantes y los municipios deberían tomar unas decisiones, ¿bien? Pero más allá de eso también hay una TIR social. Por ejemplo, las laderas de los ríos. Las laderas de los ríos a veces son habitadas por familias, o sea, invasiones, punto. Si estas familias están allí en ese proceso de invasión y llueve mucho y el río crece y se lleva a esas comunidades. Entonces, ahí el tema no es de rentabilidad y ganar como lo aprendimos a hacer nosotros acá, sino que tiene que evaluar el gobernante, cómo construirnos, yo no sé cómo decirlo, como unas protecciones al río para que no haya asentamientos ahí, ¿sí? ¿Y qué se evalúa? Ahí se evalúa con costo omitido, y es que si yo construyo este muro, yo no gano nada por construir el muro, ¿cierto? O sea, nadie me va a dar plata, o sea, no me va a generar un ingreso. Pero si yo no construyo el muro, ahí van a haber 20 familias viviendo, ¿sí? En un asentamiento irregular, donde incluso se puede dar algunas enfermedades, las niñas jóvenes se van a embarazar, van a haber un embarazo infantil, todo. Y esto me va a generar a mí como comunidad, cuando pasara el río La Creciente y se llevara esto, pues estas personas muertas, este proceso, esto. Entonces, ¿qué ocurre? Los costos, el costo omitido es lo que me llevaría a pagar por resolver ese problema si yo no construyo el muro. Entonces, construir el muro me ahorra ese problema. Por ejemplo, ahora hay algo que suena mucho, que es las unidades de riesgo departamentales o nacionales, o incluso como unos departamentos de riesgo, de gestión de riesgo. Los departamentos de gestión de riesgo contratan y tienen medidos cómo construir casas en tiempo récord o construir albergues en tiempo récord. O sea, cómo construir albergues para 40 personas en 5 días. O sea, y contratan con expertos de ingeniería y cómo me levantas un albergue para 40 personas con sanitarios, con cocina, con habitación, esto y aquello. Y ¿cómo lo sustentan? Es pagar el albergue me resuelve que toda esa población esté allá al lado de esa zona, invadiendo y creando todo el problema. O sea, son varias, o sea, ¿con qué evalúo? Con lo que le quito al problema si no actúo. ¿Sí ves? A nivel social. Entonces ahí ya hablamos de una TIR social. De hecho, hay cosas tan simples como enseñarle a los jóvenes o a las niñas cómo planificar, ¿sí? Tener las conversaciones de planificación. Entonces usted diría eso, ¿qué TIR me da? La TIR que le da son posiblemente 7 niños que no nacen en los siguientes 2 años, ¿sí? Si usted llega a impactar, y ahí entran entonces ya expertos en transmitir esta información o estas escuelas de interacción como en la parte del ser humano y dicen, ve, hemos llegado, no sé, a unas conferencias de unas 50 personas y de estas 50 personas se irradia el grupo al lado, porque el adolescente o la niña o el niño o la adolescente a llegar a la casa a decir, ay, mira que si planifico tal, se irradia un poco hacia los lados y entonces al final pueden ser 10 niños que no estén malnutridos en el sistema,
que al final el sistema no tenga ni cómo sostenerlos y que tal vez por falta de oportunidad se vuelvan delincuentes y se afecte todo, nos afectamos todos, ¿sí? Son cuentas sociales, deben ser cuentas muy lindas de sacar, ustedes con qué, con costo oculto. Con lo contrario es, por ejemplo, si le enseño a las personas, este proyecto me gustó mucho cuando lo vi en una sustentación. Era un hombre chocuano diciendo cómo en ciertos, tú sabes que ahí están las ciudades, y al lado de las ciudades hay pueblitos, y al lado de los pueblitos hay caseríos, ¿sí? Que son 7, 8, 14 casitas, ¿sí? Este hombre mostraba en una maestría de economía de los Andes, o sea, no era cualquier fulano, era un chico muy hábil, mostraba cómo él en su estudio de su tesis, de su trabajo de grado de maestría, él mostraba cómo en los caseríos del Chocó se generaba bienestar si le enseñaban a las personas que no había que cocinar con fogones de leña, porque cuando tú hueles mucho el humo de la leña, hay una enfermedad pulmonar, no sé cuál, pero es una enfermedad respiratoria. Y luego esas personas con la enfermedad respiratoria, técnicamente va a sonar feo, pero le valen mucho al sistema de salud. O sea, tener a una persona vinculada a todas estas aparatología y luego sostenerle toda esa enfermedad pulmonar, le va a valer mucho al sistema de salud. Entonces él decía, mire, si nosotros abordáramos a estos caseríos, él decía, yo sé que mi estudio es muy sencillo, yo tan solo les hablo de 170 madres cabeza de hogar, de tales caseríos, o sea, él te mostraba en el mapa, mire, unos caseríos acá, ni siquiera son, no figuran ni en el mapa en cabecera, junto a una cabecera municipal o algo. Estas 170 madres van a ser 170 ancianas que no van a estar necesitando que el sistema de salud las... ¿Y cómo? Con cultura, con llevarles estufas, cambiar la leña y el queroseno por fogones de gas. Y él mostraba cómo poner los 170 fogones de gas y hacer que un carro fuera cada 22 días allá a llevar las pipas de gas. Él decía, yo ni siquiera ambiciono que llenen de gas el Chocó, o sea, de tubería de gas el Chocó, no. Unos carros que vayan cada 20 días a llevar las pipas de gas. Esto le generaría tantos ahorros de esas 170 señoras que no van a estar enfermas de edad adulta. Totalmente claro, ¿sí? O sea, ya es quien tiene que actuar ahí, el gobernante, vení, pongamos allá estufitas de gas, regalemos las pipas, regalemos la estufa, enseñémosles a cocinar con gas. Ya no van a oler todos esos humos que las enferman. ¿Sí? Lo demostró, o sea, demostró cuánto le valía una sola paciente con problemas respiratorios al sistema de salud. Le demostró con una sola. Con una sola paciente, todos los millones de pesos que vale una paciente enferma por problemas respiratorios, podían ponerse las estufas de gas. Y el gobernante podría hasta regalar las primeras pipas de gas. ¿Qué gobernante ha tomado la decisión? Los estudios son extremadamente valiosos, pero quedan en las bibliotecas. Porque de ahí a pasar con la acción de que el gobernante sí la actúe, no ocurre. ¿Dónde pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo evolucionaremos, no? Bueno, pero ahí son TIR que ahí es TIR social. Y él mostraba, era una TIR totalmente social. Bonito, hay estudios muy bonitos. Es, por ejemplo, acá, tal vez ustedes son muy jóvenes, ¿a ustedes les tocó las carretillas? ¿Las carretillas? O sea, los caballitos arrastrando carretas atrás y todo. ¿Sí, Nico? ¿Y tú, Santi? A menos que vaya a la Z. Pero poquitos, porque ustedes ya son, hace 15 años los vehículos de tracción animal, o sea, arrastrados por caballos, eran muchísimos, muchísimos, muchísimos. Sí, y hace 8 años, creo que fue hace 10 años, los que tenían los vehículos no los dejaban, los que tenían los caballos arrastrando todas las cosas, no los dejaban, o sea, ellos no los dejaban ya trabajar. Entonces ellos se tomaron la ermita, cerraron la ermita y se acamparon en la ermita, no recuerdo cuántos días, pero y se amarraron a la ermita. O sea, los dueños de las carretillas a los que la policía ya no les dejaba tener los caballitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Se amarraron a quién. Sí, mi amor, la ermita es en Cali, mi vida. Entonces se amarraron a la ermita y se amarraron
en huelga de hambre. Fue en el 2007, imagínate. ¿No? Se amarraron a huelga de hambre. El gobierno me va a hacer morir de hambre, pues yo me vengo aquí a morir de hambre acá a la ermita, amarrados no sé si a las bases de la ermita. Bueno, le tocó a un juez fallar una sentencia donde le decía al gobernante de la ciudad, oiga, gobernante de la ciudad de Cali, el que esté ahora y el que siga, ¿no? El que corresponda. Tiene que resolverle algo a estas familias, porque usted no les puede quitar el mínimo de vida, el mínimo vital, creo que se llama. ¿Saben qué les tocó hacer al gobernante? Darles carritos a los carretilleros. Y sustituir el vehículo de tracción animal por carrito y darle el carrito. O sea, usted tenía una carretilla, ustedes registrados en estado con carretilla, tenga sus llaves y les dieron una chanita. ¿Saben las que son las chanas? Unos carritos pequeños chana. Espérense, los muestro, ustedes los han visto. Yo estoy segura que después de esto, cuando los vean, los van a recordar. Miren, unas chanitas. Espere con los que están en remoto. Unas camionetitas, ahí, ¿sí? Les dieron esa camioneta y ahora se ven muy pocos caballos arrastrando residuos o cosas. ¿Y saben con qué se valoró? Pensar en que íbamos a hacer una sociedad más evolucionada, dejando de lastimar y, ¿cómo se dice?, explotar a un ser vivo. ¿Sí? Entonces, a los ojos de muchas personas, de números, bueno, un caballo vale 3 huevos, no me importa, no pago el carro, ¿sí? A los ojos de una sociedad que quiere evolucionar, vení, damos esto y ya no van a estar estos seres maltratados. Son cosas, todo es muy, muy... O sea, formas de medir lo que omites, hay varias. ¿Bien? ¿Listo? Yo quiero que guarden las diapositivas. En algún momento les va a servir para algo. Ya las guardo. ¿Hablamos del trabajo? Ay, mira que yo traje unas cosas de comer. ¿Me espera? Traje para un compartir. En serio, pero como ustedes saben que yo soy nivel despiste avanzado, las dejé en el carro, así que espérenme un momentico. Luego le doy. Vaya, estudie, luego me gusta. Todo, ve, ya vengo, voy por las cosas, nadie viene por el computador, no es que, ay, vea que Ángela mandó por el computador, nada, ¿no? Ni por el portátil, nada, ni por el bolso, ni nada. Chao, nos vemos. ¿Bien? Chicos, nos hablamos. Hola. Uy, profe, y los del Zoom, ¿no tenemos que compartir? Sí, Nicolás trajo arroz con pollo. No, pero yo el día del examen también traigo algunos dulces. No te preocupes, Juan, que los dulces, Qué dulces van a detallado. ver. Y si se me quedan, los dejé en el carro, pero yo traigo. ¿Listo? Está bien, profesor. Bueno, profe, Está está bien, bien. profe. Hasta Está luego. bien. No, Hasta luego, chao. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, Profe, profe. hasta luego. Muchachos, Gracias. hablamos. Chao, Chao, chao. profe, Chao, gracias. profe. Uy, esa sala se había llenado, vea pues. Ah, Tiene hartos Chao, profe. chao.